Hola, ¿qué tal? Un gusto. Nosotros somos el grupo número 3, conformado por Said Gutiérrez, Cayo Dávila, Ever Olivares, Yeremi Cifuentes y Juan Yuyes, el que les habla. Nosotros vamos a hablar sobre los partidos políticos en la época de 1930 hasta 1968. Durante el periodo de 1930 y 1968, según los historiadores Contreras Carlos y Marcos Cueto, en su libro de la historia contemporánea, desde la lucha de la independencia hasta el presente, se atravesó en esa época por una etapa de inestabilidad económica y política, social y orden oligárquico. Durante este tiempo, el sistema tradicional, el poder controlado por las élites, comenzaba a debilitarse, mientras surgían nuevos partidos políticos de masas que buscaban representar a sectores populares y trabajadores urbanos. El Partido Aprista Peruano, APR, fundado por Víctor Aya de la Torre, fue el principal protagonista. Su propuesta combinaba el antiimperialismo, la justicia social y la integración latinoamericana, atrayendo a obreros, empleados y estudiantes. Sin embargo, sus ideas reformistas y su amplia base social despertaron temor en los grupos conservadores y en los militares, que lo consideraban una amenaza por el orden existente. Por ello, el APRA fue ilegalizado en varias ocasiones y sus dirigentes fueron perseguidos o exiliados, lo que impidió su participación política por largos periodos. Junto al aprismo aparecieron también otros partidos reformistas y de izquierda. En los años 50 se fundaron Acción Popular, liderado por Fernando Belaúnde Terry, que propuso una revolución desde arriba para modernizar el país y la democracia cristiana, que promovía un cambio social inspirado en valores cristianos. Además, el Partido Comunista Peruano y otros grupos marxistas comenzaron a organizar sindicatos y movimientos sociales. A pesar de esta diversidad, los constantes golpes de Estado y la intervención de los gobiernos militares impidieron que el Perú consolidara un sistema democrático estable durante un periodo. Si hablamos de política peruana en el siglo XX, tenemos que hablar del APRA. Pero la historia del APRA tiene dos caras completamente diferentes. Hoy vamos a ver cómo pasó de un partido revolucionario a convertirse en un partido del establecimiento, un cambio de historiadores que llaman el Gran Viraje. En sus inicios, el APRA era sinónimo de revolución. Según el historiador Nelson Manrique, el APRA originalmente movilizó a las masas mediante un discurso que era fuerte y claro. La idea era central, luchar contra el imperialismo, especialmente en el de Estados Unidos, y acabar con el poder de la oligarquía peruana. Manrique explica que este era un partido que prometía nacionalizar las tierras y las industrias, es decir, un cambio total en el sistema. Por eso generaba tanta pasión entre sus seguidores y tanto miedo a sus enemigos. Pero con el tiempo algo cambió. Luego de varios fracasos y de sufrir mucha persecución, la cúpula del partido, que estaba liderada por el mismísimo Víctor Raúl Jaya de la Torre, empezó a modificar su discurso. Aquí Manrique señala un dato que es clave. Haya dejó de luchar contra el imperialismo yanqui y empezó a hablar de negociar con él. Desarrolló una teoría que decía que el imperialismo tenía un lado bueno, porque traía inversión y tecnología. Básicamente pasaron de querer expulsar al capital extranjero a querer administrarlo. Y este cambio de ideas no se quedó solo en teoría, tuvo una consecuencia práctica enorme. A mediados de los años 50, el APRA necesitaba salir de la clandestinidad. Como analiza Nelson Manrique, la solución fue un pacto que sorprendió a todos: la convivencia en el año de 1956. El APRA, un partido antioligárquico, hizo alianza con Manuel Prado, que era un representante puro de la misma oligarquía. Para apoyarlo como presidente, a cambio, el APRA volvió a la legalidad. Fue un paso final en su transformación. El partido que nació para hacer la revolución ahora pactaba con quien eran sus enemigos. El Gran Viraje no es solo una curiosidad histórica, es una lección sobre cómo los partidos y sus ideales pueden transformarse radicalmente con el tiempo. La fuente primaria que usamos en este caso fue un discurso de Víctor Raúl Jaya de la Torre en el año de 1967, reflejando su transformación final, siendo un líder revolucionario a pasar a solo un estadista, la cual rechaza modelos revolucionarios extranjeros. Lo que fue mi sueño de muchacho, que fuéramos un país piloto en la América Latina, un país piloto en el esfuerzo de una democracia nueva. Durante 1930, el APRA enfrentó una amenaza existencial que trascendió las fronteras nacionales. Luego de hechos como la revuelta de Trujillo, donde se produjo el ataque y masacre de los oficiales, soldados y guardias rendidos, suceso que causó que el ejército y la élite peruana buscaran eliminar al partido por completo. Bajo la represión total se llegó a la prohibición del aprismo, las garantías constitucionales se suspendieron y la vivencia en la ilegalidad se volvió parte del día a día para cualquier militante. Por ello, el exilio no fue visto como una simple huida, sino que se tomó como una estrategia política planeada. De acuerdo con el investigador Acho Cano,
Esta persecución obligó al aprismo a actuar en una dimensión transnacional, es decir, a organizarse desde otros países, punto clave que permitió establecer las bases y liderazgos fuera del Perú. Este exilio cumplió dos funciones fundamentales. En primer lugar, permitió la continuidad ideológica desde el extranjero. La dirigencia pudo seguir enviando instrucciones y manteniendo la unidad doctrinal del movimiento. En segundo lugar, permitió una articulación internacional, utilizando redes latinoamericanas para ejercer su presión diplomática y mediática sobre los regímenes peruanos, dificultando así su represión total. Para concluir, quiero hacer énfasis en algunas ideas importantes. Para empezar, en la sección número 2 se menciona la persecución del partido político aprista y a sus militantes. Esto en la actualidad se asemeja con las protestas ocurridas tras la destitución de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, cuando Dina Boluarte asumió la presidencia, hecho considerado por muchos como ilegítimo y puesto sin respaldo popular. Los manifestantes exigían su renuncia, el cierre del Congreso, elecciones anticipadas y justicia para las víctimas de la represión policial y militar, especialmente tras hechos como la masacre de Juliaca y otras ocurridas en distintas regiones del país, donde murieron decenas de personas a causa del uso excesivo de la fuerza. Por otro lado, en la sección número 3 se menciona la inhabilitación del partido político del APRA. En la actualidad, el partido político de Martín Vizcarra, que es el expresidente del Perú, refleja cómo el poder estatal y el parlamentario pueden ser utilizados para excluir a figuras políticas influyentes. Aunque los contextos son distintos, tanto en la persecución del APRA como en los casos actuales, se aprecia un trasfondo de conflictividad política y social, donde las decisiones se justifican en nombre de la legalidad o la estabilidad, pero se evidencian intereses políticos y falta de confianza ciudadana en las instituciones.